Hola a todos y todas, ¿cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a la Innovación en el Centro. Volvemos en una nueva edición, en este caso con Raúl Sánchez. Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Saúl? Pues muy bien, un placer estar aquí con vosotros hoy. Lo mismo te digo, un placer enorme que estés aquí compartiendo con la comunidad cosas que puedan resultarles interesantes y bueno, que nos hables también de tu experiencia. Lo primero que voy a hacer es presentar a Raúl. Si me dejo algo, Raúl, que tienes un currículum súper extenso, pues también por favor luego señálamelo y compleméntalo. Raúl se denomina a sí mismo como un polímata, un curioso perpetuo y viajero cuando puede, habiendo estado en casi 50 países y vivido en tres. Raúl también tiene una formación multidisciplinar, siendo doctor en Economía Internacional y licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Raúl, tienes dos etapas profesionales diferenciadas, una en banca y financiación internacional, financiando proyectos por el mundo con el Banco Santander, el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, y en Cofides, y otra en el mundo de la innovación y el emprendimiento. En la innovación entró de la mano de Cristina Garmendia, fue su asesor de internacional y de financiación de la innovación en su gabinete cuando fue ministra de Ciencia e Innovación y consejero del CEDETI en ese periodo, habiendo ayudado a diseñar instrumentos financieros como Invierte, que hoy sigue siendo uno de los principales para financiar una startup. Desde entonces ha seguido enfocado a, como él dice, hacer que las cosas pasen, desde lo privado a lo público, a lo multilateral en Naciones Unidas. Esto implica ayudar a crear el contexto y el entorno, políticas públicas y a invertir en startups. Además, Raúl, eres Business Angel, bien directamente o a través de Core Angels Madrid. Y también Core Angels Madrid es una sociedad de inversión que creaste junto a otros Business Angels en plena pandemia. Enhorabuena, por cierto. Hoy Core Angels ha triplicado su tamaño, son 50 Business Angels y han invertido ya en 24 startups. Raúl además escribe en medios y es profesor en la UNED. Seguro que hay muchas más cosas, Raúl, no sé si quieres profundizar en No, no, alguna no, de no hace ellas. falta, yo creo con eso es suficiente. Yo creo, vamos, se ve que soy una persona inquieta que, bueno, que una visión 360 de las cosas que pasan y eso yo creo que también pues, le da pues, una mirada singular, yo creo, desde el mundo de la innovación también, ¿no? Totalmente. Y bueno, para arrancar, te voy a hacer la pregunta que siempre hacemos a nuestros invitados, la primera, que es, ¿qué es para ti la innovación? Mira, la verdad que yo la pólvora no la voy a descubrir en esto. O sea, yo de todas las definiciones que he ido escuchando y las que más creo que encajan con lo que creo que hoy es la innovación, me quedo con la que desarrolló Cotet, la Fundación Cotet, hace unos años, y en la que lo que me gusta es que sobre todo que amplía la visión de la innovación. Para la Fundación Cotet lo que es toda cambio, toda transformación que está basada en conocimiento no solo científico, que genera valor no solo económico. Para mí, aquí se abren lo que son los que son temas claves y que muestran que, pese a lo que mucha gente piensa, innovación no es solo tecnología. Y en eso pues voy a poner un ejemplo, se entiende, sencillísimo. Yo vivo en una ciudad que es Las Rozas, son 100.000 habitantes, una ciudad muy extensa, una ciudad que es muy extensa, son 60 kilómetros cuadrados, y hay aproximadamente como 60.000 coches, ¿vale? En la ciudad entera hay un solo semáforo. Lo demás está manejado por rotondas. Bueno, el semáforo es donde está la estación de bomberos Ujú. y está ahí por eso, por si que para el tráfico. Y esa fue en su momento pues una gran innovación. Es decir, uno puede decidir manejar el tráfico por semáforos, que es lo más habitual, o por rotondas, que no hay, como digo, lo primero que te llama la atención cuando entras a la ciudad, ¿no? Algo que es sencillo, que no simple, pero que consigue manejar 60.000 vehículos en la ciudad y consigue de alguna forma pues, reducir también accidentes. O sea que para mí ese es un ejemplo claro de que hay veces la innovación no es tecnología, ¿no? Y ese es el tema, yo creo, de los más importantes, ¿no? Totalmente. De hecho, la innovación puede partir de algo como tal que luego acaba desarrollándose a través de la tecnología, pero la aportación de valor puede venir de otros elementos, ¿no? Al fin y al cabo, cuando hablamos de BlaBlaCar, es la tecnología la que hace que ese valor llegue a las personas, pero al final el coche compartido de esta manera era algo que ya existía y que lo que tiene aquí de valioso es que sobre todo a las personas está generando un impacto positivo y luego con la tecnología lo incrementa.
Yo pienso Total, que yo creo que en ese sentido creo que tenemos montones de ejemplos de los que realmente no tienes una gran tecnología, pues, por ejemplo, Airbnb es un eso es. ejemplo también, ¿no? Es decir, no tienes la mega tecnología detrás, pero realmente sí que genera un cambio en un negocio y termina generando un cambio en un sector que parecía que no había hueco para cambiar y en un plazo pues, muy corto termina valiendo pues en bolsa casi lo mismo que muchos de los grandes grupos hoteleros en el mundo, ¿no? Eso es lo que pasa con la innovación. Al final que puede aparecerte ese cambio, esa gran transformación o ya pasar a esa innovación disruptiva que es lo que rompe, cambia, transforma un sector entero de una forma pues, que no te esperas. Pues, ¿sabes? Hay muchos ejemplos de esto, ¿no? Claro, es poner por delante el impacto, ¿no? Que el KPI fundamental de la innovación, el impacto en la vida de las personas, y luego entender que la tecnología es una vía, una vez que encuentras la manera de hacerlo, ¿no? Que lo puede facilitar. Pues genial, muy, muy completa. Nos encanta esta pregunta porque además cada invitado, cada invitada es vuestro punto de vista y siempre sirve para enriquecer. Otra pregunta que te quería hablar, que ya yo creo que está muy vinculado además al ámbito en el que te mueves, es de los ecosistemas y comunidad. Ujú. Te quería preguntar en relación a la innovación, ¿qué crees, qué papel crees que juegan? Bueno, a ver, hablar de ecosistemas, yo creo que, a ver, la palabra ecosistema es algo que en los últimos 10 años de la que está, ya sabes que en- en medios y entonces hay unas palabras que empiezan a salir de moda y ecosistema es una de ellas, ¿no? Ecosistema yo creo que es, pues ahí viene del ámbito de lo que es de la biología, de la biodiversidad, y es uno de los temas fundamentales. Y en eso es lo mismo, lo que hacemos es replicar lo que está pasando en la naturaleza. Un ecosistema que es un conjunto de especies, de seres vivos que están conectados entre sí, que es uno de los temas claros y los que conectaremos introduciremos también el concepto de innovación. Es decir, todos los países, todas las ciudades quieren tener su ecosistema. Pero uno de los problemas que tenemos en esto es que no por tener, por ejemplo, empresas, no por tener megacentros de investigación, tienes un ecosistema. No por tener una gran universidad, solo tienes un ecosistema. Eso es uno de los temas a mí lo que me apasiona, porque me parece una de las claves, por ejemplo, incluso del desarrollo económico a nivel mundial en diferentes lugares, ¿no? Y una es esa. O sea, yo quiero mi ecosistema, pero al final no sabes cómo hacerlo. Y ahí la innovación pues, juega un papel clave, es decir, porque se produce o no se produce muchas veces cuando hay esa conexión. Igual que un restaurante de 3 estrellas Michelin no se lo dan por los electrodomésticos, se lo dan cuando tienes un chef que te hace magia con unos ingredientes, con unos buenos electrodomésticos también. En los ecosistemas tienes que tener diferentes agentes. Por eso cuando lo típico que siempre piensas, o sea, ¿por qué Silicon Valley es Silicon Valley? ¿Por qué Silicon Valley? Porque si no analizas fríamente, la superficie de Silicon Valley no llega al 2% de Estados Unidos. Ujú. Pero en cambio, Estados Unidos, si ya Estados Unidos acumula, por ejemplo, la inversión a nivel mundial en capital riesgo, es uno de cada $2 que se invierte en el mundo, Silicon Valley, con este porcentaje tan pequeñito, con 7 millones de habitantes, recibe 2 tercios. Es decir, y eso, ¿por qué se produce? A mí, la verdad que me ha llamado mucho la atención. Y al final yo he sacado pues, una serie de conclusiones, sobre todo, ¿no? En esto, ¿no? Es decir, tienes que generar, te he comentado yo creo alguna vez el tema que yo llamo pues, el ecosistema de las 3 llaves, ¿no? Esas 3 llaves realmente que son claves. Es decir, necesitas un lugar en el que te apetezca vivir. Eso es fundamental porque puedes, si no, vivir un rato, pero no quedarte. Y en este caso, por ejemplo, en Estados Unidos, pues surge a finales de los 50, cuando un premio Nobel de Física decide establecer una fábrica de semiconductores de silicio allí. Pero eso no hubiera ido a ningún lado si a su vez no hubiera universidades cerca. Ujú. Si a su vez no hubiera habido también un apoyo público. En ese momento empieza la carrera espacial y de repente pues, hay un bombardeo de millones, ¿no? Entonces, para que eso pase tiene que haber una serie. No hay un factor a lo mejor que pesa a veces más que otro, tienen que estar conectados, que esa a mí me parece que es una de las claves fundamentales, ¿no? Claro, se tienen que dar esas condiciones, es como un ecosistema al final, ¿no? Cuando surge también la vida en el planeta Tierra, surge porque se dan una serie de circunstancias y en relación a los ecosistemas también hay una cosa muy importante, una parte muy importante, que era la otra que comentábamos, ¿no? Que es la comunidad.
una vez quizás que tienes como un campo de cultivo prometedor, fértil, a la hora de crear un ecosistema de innovación, puede ser interesante o quizás es completamente necesario que exista una comunidad que se asiente ahí y que sea capaz de alimentarlo, ¿no? Sí, a ver, el ecosistema de alguna forma es la base sobre la que se construye una serie de comunidades, igual que es una serie de agentes, ¿no? Y ahí las comunidades muchas veces, pues la universidad suele ser uno de los más potentes. Para mí, yo creo, sobre todo cuando hablamos de temas de valor añadido, el papel de la universidad es fundamental. Y el papel también de lo que es de lo que es también el que juega el sector público, sobre todo en las fases más iniciales. Porque sin eso, igual que sin ese apoyo del sector público no hubiera existido un Apple, no hubiera existido Internet, muchísimos de los grandes desarrollos no hubieran existido sin ese apoyo inicial, porque eso, de todas maneras, lo seguimos viviendo, ¿no? O sea, cuando tú miras quién financia qué, en qué etapa de una startup, de una inversión, te das cuenta que en la etapa que hace más frío, en el principio, Sí. ahí están los business angels y está el sector público. Claro, las ayudas, las diversas ayudas, de hecho, que se pueden Todas las pedir. ayudas y generar el contexto para que eso pase, porque tienes que tener la capacidad de generar esa creatividad y de arriesgarte. Y ojo, no es lo mismo es vivir en una ciudad como Las Rozas, que afortunadamente el poder adquisitivo es muy alto. Tenemos un tema que me parece súper interesante. 2 de cada 3 personas en población activa es titulada superior. Eso es un dato altísimo. Eso no pasa por casualidad. Es decir, que luego surjan emprendimientos, ¿no? Eso, si tienes ese contexto, es fácil cuando yo tiro una semilla que crezca algo. Incluso si me equivoco, que puedo tener un colchón familiar ¿no? que funcione. Pero ¿qué pasa en aquellas ciudades, en aquellas zonas en las que esto no sucede? Y talento lo hay. Porque si algo se demuestra es que el talento y las buenas ideas no tienen ni edad, ni género, ni nacionalidad. La estupidez tampoco. Eso también es una realidad. Entonces, ahí el papel que tiene lo público para que surja porque te digo, aprovechar ese talento es eso, es ayudar a que cuando es una pequeña semilla que pueda florecer, ¿no? Claro, hasta ahí también estás hablando de lo que a mí me parece un temazo, que es precisamente ese gran reto, ¿no? Del que a veces se habla, de fomentar también unas condiciones de emprendimiento en la España vaciada, en pueblos, en entornos rurales en los que es tan complicado, ¿no? ¿Tú crees, sé que es muy difícil, pero bueno, me venía al hilo de lo que estabas comentando, ¿crees que Ujú. habría alguna iniciativa que podría tomarse o algo que facilitase el crecimiento de estos ecosistemas en entornos rurales? A ver, es muy difícil, o sea, no te voy a decir, no hay una fórmula mágica. El primero de ellos, hoy, la clave es tener infraestructura tecnológica. Es decir, si no tengo, o sea, hoy tenemos 5G, España afortunadamente es uno de los países europeos y del mundo que tiene mayor número de kilómetros de 5G, pero en las zonas rurales esto no pasa. Entonces, Claro, sí, eso es una condición necesaria, pero no suficiente. O sea, necesito tener primero esa infraestructura. ¿Por qué? Porque yo a las zonas rurales, sobre todo, para generar un contexto en que puedan generar productos únicos, más allá de lo que es el turismo que todos conocemos, ¿no? Generar productos únicos en zonas más aisladas, pues tengo que tener ese altavoz que me da Internet para poder llegar. Entonces, ese es un tema fundamental. Y luego tener el concepto de red, que me has dado también uno de los canales, me lo da Internet. Es decir, ujú, a veces, ¿sabes? No es solo que yo venda, pero sí que hay muchos que venden como yo, productos como yo. Hay veces se producen pues una complementariedad entre unos y otros y que te permite acceder a la red. Eso es la maravilla de Internet. total, Entonces, claro, esa es otra parte, es decir, que tenga no solo el qué, sino el cómo hacerlo. Y ahí sí que funciona y que es clave el papel de lo público para apoyar en esas fases iniciales que estoy teniendo una día a darle forma, porque yo lo he visto incluso con gente del ámbito científico, es decir, que hay gente que son brillantes en lo suyo, pero les pones a aterrizar eso en una empresa y les sale ictericia, porque ellos saben de lo que saben y está genial. Entonces, ahí es fundamental que seamos capaces de apoyarles para darle ese red, ese colchón, para que generen, si yo tengo, pues, desde un agricultor, o sea, o un productor de bovino, etcétera, o sea, que yo le doy el contexto, te lo voy a poner fácil. O sea, claro, si realmente, tanto en la innovación como en el emprendimiento, para mí tienen en común para que suceda, que se le ponga fácil. Fácil para crear, claro.
fácil para imaginar y fácil para emprender. Pero como nos pasa todo en la vida, sin eso no pasa. Si en ese camino que ya es complicado, de repente nos vamos teniendo piedras y palos en la rueda, a veces la propia administración quien lo hace. Entonces es realmente, es decir, lo hago a pesar de todo eso, ¿no? Y se trata que no solo sea porque yo paso más obstáculos de los que tiene lo propio que quiero hacer, ¿no? Está claro que emprender, y te lo digo también porque yo soy emprendedor, yo vengo de ahí, mentorizo a emprendedores y desde Design Thinking España a veces, ya Ujú, en un periodo ya más de startups, también ayudamos a empresas. Bueno, básicamente porque también están en esos primeros procesos, ¿no? De desarrollo de producto, de servicio, de propuesta, en la que, como tú dices, hace frío, también es muy emocionante, porque estás viendo cómo configuras la propuesta de valor y este servicio que lanzas. Em, es complicado, como dices, y yo creo que el componente de ilusión está muy bien, pero también hace falta esta ayuda. Ahora linkando con Las Rozas Innova, que es ujú. este lugar del que estamos hablando, en el que tú eres además director estratégico, de análisis también y de innovación abierta, me gustaría que nos comentaras cómo dais esta ayuda a los emprendedores, cómo conseguís que ese ecosistema siga alimentándose de la manera que se está haciendo y estéis siendo capaces de lanzar, de ayudar a lanzar tantos proyectos de emprendimiento que ya son Ujú. startups prometedoras, de hecho. Sí. Hombre, te cuento si quieres un poco resumido cómo nacemos. Nosotros nacemos casi como una startup. De hecho, nacemos en Ujú. la pandemia. Ajá. Es un proyecto de ciudad en el cual se fue consciente, y ahí yo creo que el alcalde jugó un papel clave, se fue consciente de que hacía falta un instrumento ágil que permitiera lo que es poner en marcha iniciativas que hiciera que las cosas pasaran, ¿no? Y se decidió crear, como igual que existe el CEDETI, existe el ICEX, el ICO, el tener un instrumento que realmente fuera potente, que fuera ágil, que fuera capaz de resolver y de ayudar a un ecosistema, lo digo, a conectarlo, Ujú. luego, de alguna forma, a incorporar la tecnología en la ciudad, porque tenemos que ser capaces de que esa tecnología que se genera y esa innovación que se genera llegue a las personas. No olvidemos que todo esto se hace para que consigamos generar un mayor bienestar en las Claro. personas. Y esto se hace de forma sostenible y luego ser capaces de contarlo. Esos fueron los tres pilares que, que lo que nos ha permitido también es tener una visión. Yo creo que los factores diferenciales de lo que estamos haciendo con lo que hacen muchas ciudades es primero una visión integral, es decir, Ujú. no solo voy a la tecnología, no solo voy al emprendedor, sino que lo abordo como un proceso integral, 360. Y luego una visión, algo también que sin eso no pasa, de largo plazo. Es decir, yo a ti emprendedor voy a estar contigo hoy y mañana. Y luego, algo que nos ha ayudado, que también digo, es un poco, eso sí que es un poco más galáctico, lo hemos conseguido con el apoyo de todos los grupos políticos de la ciudad. Y eso, en 2023, al Sí, día sí. que estamos hoy, es algo muy galáctico. No es nada fácil. No es nada fácil y eso ha sido en parte posible por las personas y también porque hemos, yo creo, sido capaces, el equipo técnico también que estamos aquí, de mostrar que esto tenía una solidez, que esto era un proyecto a largo plazo. De hecho, un tema interesante es los planes de acción que hacemos, que son cada 2 años, son bienales para no coincidir con los periodos electorales. De hecho, ahora estamos Claro. aprobando 2023-2024. ¿Y eso qué significa? Que Mm. si hay, en el 28 de mayo hay un cambio de gobierno por lo que sea, el partido o el gobierno que entre se encuentra con un plan de acción que él también ha formado parte, lo va a aprobar. Y eso es fundamental, esa visión de largo plazo que para empresas, para inversores, incluso para la investigación es fundamental. Nosotros ahí lo que ayudamos, tenemos un hub, ahora mismo hay, bueno, hay un hub, hay dos hubs, uno pensado lo que es para startups a partir, digamos, de un cierto nivel de madurez, como de nivel de tercer año, y luego hay otro previo, que es el hub 232 para la fase anterior. Ujú. Y Claro. ahí se aborda incluso el emprendimiento en etapas en el instituto. Es decir, tú para generar el emprendimiento no se estudia una asignatura nada más. Para mí el emprendimiento es una actitud. Y Claro. igual que la innovación es una actitud que yo me incorporo en vena y me ayudan desde pequeño a pensar de una forma diferente. Para mí, por ejemplo, el Design Thinker es una herramienta que es un acelerador de eso. Sí, sí, total. Claro. Una herramienta que, vamos, por eso a mí cuando me contactaste dije, pues me parece interesante porque yo he utilizado mucho Design Thinking y me parece importante que un emprendedor lo conozca.
porque es que ayuda a amueblar y estructurar una idea y un reto de una forma ordenada, ¿no? Y Sí, sí, que nosotros ayudamos a eso. es Ujú. uno de los grandes valores, porque el design thinking en realidad, bueno, ahora no voy a ponerme a hablar, ¿no?, de las fases de la metodología, pero si lo pensáramos y lo analizásemos, no son etapas en sí mismas que no se utilicen de un modo u otro. Para mí, una de las claves del design thinking es que ese sentido común que lleva implícito, además, genera unas fases ordenadas en las que tú, como bien dices, ¿no?, tú partes de un reto y acabas generando soluciones. Ojo, que las soluciones que generes no quiere decir que de primeras vayan a ser las mejores, pero sí que tienes un proceso por pasos que te llevan hasta ahí. Y más importante todavía, que tú tengas esa mentalidad, porque eso también forma parte de mentalidad, esa apertura a aprender del error y desde todo ese recorrido vuelva, si es necesario, desde el principio o desde otras etapas, de nuevo, con todo lo que ya sabes, a generar una nueva versión, una iteración. Esto es que has dicho tantas cosas, Raúl, que ahora mismo bueno, No, te digo, fíjate, yo un poco de las locuras iniciales vamos, que estábamos del equipo que empezamos, una era, a mí me gustaría hacer una metodología, o sea, claro, demostrar que desde el sector público se puede innovar y hacerlo de forma diferente. Y yo estoy convencido de ello, y es un tema de sí, sí, personas. O sea, con metodologías, pues como el design thinking, lo que es decir, o sea, ¿por qué en lo público no somos capaces de utilizar estas herramientas que existen para facilitar? Si yo creo a cualquier, da igual que seas trabajes en lo público o en lo privado, ¿no? Si conoces que algo funciona y te hace la vida también más fácil y resuelve el reto, yo estoy convencido, y es que estoy convencido, que la mayor parte de forma natural lo sí. incorporaría. Claro, aquí hay dos puntos. Bueno, nosotros hemos trabajado con el sector público, hemos hecho talleres, hemos facilitado. De hecho, les ha gustado bueno, a las entidades con las que hemos trabajado y lo van a aplicar hasta donde pueden. Es verdad que no tienen la misma libertad que tiene una empresa privada por una serie de circunstancias, pero por supuesto a mí me encantaría ver cómo de una forma más natural se afrontan retos en lo público utilizando la metodología. No quiero que se me escape porque has dicho una cosa muy interesante. También yo creo, de todas formas, Raúl, que la lucidez con la que tú hablas de todo esto viene lógicamente toda la experiencia que tienes en ambos ámbitos, ¿no? Que eso también, claro, lo quiero destacar, que tampoco quería que se me olvidase. Pero fíjate, a ver esto qué te parece. Porque ya te digo, has dicho tantas cosas que ya empiezo a ver por dónde sigo estos hilos que me encanta, los que me encanta tirar. Mira, esto también lo hemos aprendido en Design Thinking España. El aprendizaje de la metodología no es complicado, porque son unos pasos que todo el mundo identificará, sin meterme ahora en ellos, ¿no? Pero lo que sí que es más complicado, y es donde cada vez hacemos más hincapié, es en las habilidades que te obliga a desarrollar o que te obliga a poner en juego, que es lo que podemos llamar la mentalidad innovadora. Entonces, hablabas de esta parte, ¿no? Me parece genial que también la parte que tú comentas de emprendimiento previo, es decir, que en la educación también se incorporen estas llamadas soft skills, que es verdad que cada vez se van incorporando más, ¿no? Pero yo creo que de una forma más seria, yo creo que es el primer paso para que luego el emprendimiento surja de manera más natural y haya más éxito, pero en todos los términos, porque para mí al final el emprendimiento, en esta visión de no, el que emprende y lo hace bien en su proyecto ha triunfado y el que emprende y lo hace mal ha fracasado. Si el No, emprendimiento eso es ya lo sé, por eso te digo, es un claro. constante aprendizaje, es como el No, design, tiene una y constante al iteración. final, yo creo, no sé si estás de acuerdo conmigo, que joder, pues yo he visto a muchísimos emprendedores de todas las edades y al final es una actitud, lo veo, es Total. gente que tiene una actitud. Yo la primera vez que emprendí tenía 12 años y cometí la locura de crear un periódico que tenía 50 personas y se vendía, nací en Chamberí y un periódico que lo vendíamos ahí, fue un poco locura, todo el mundo lo mismo, pero fue un reto. Pero para que eso pase, ¿qué sucede? Primero tienes que tener ese espíritu inquieto y alguien, en vez de taparte, que muchas veces Justo. pasa, y tú estás loco, a ver, pues te empujan. Siempre suele surgir una persona, yo creo, en la que actitudes de alguna forma de este tipo, pues ven algo que dices, mira, esto hay que apoyarlo. A mí me pasa, yo de hecho por eso mentorizo, por eso me encanta el mundo de startups, por eso. O sea, muchas veces dices, es que no sabes, hay gente que casi le echas una mano desde un South Summit que te conoce, te pregunta algo, porque a mí me sale innato. Es decir, o sea, pues, si tengo, para mí el conocimiento es para compartirlo. Totalmente. O sea, no, hay gente que no, hay gente que se cree que el conocimiento es poder, para mí no. Para mí el conocimiento es saber interpretar esa información.
Totalmente, y además si hablando como estamos hablando de ecosistemas, que estáis desarrollando un trabajo tan bueno en las Rozas Innova, un ecosistema por principio de tener el compartir, y eso también viene de la actitud de las personas que forman parte. Bueno, estamos grabando como grabamos habitualmente en Impact Hub, que de hecho también es un espacio de coworking y de ecosistemas de innovación y de impacto social. Y también aquí es lo que se respira, que es lo lógico, ¿no? Pero fíjate, además comentabas que ojalá, ¿no? Porque yo también tenía espíritu emprendedor desde niño. Es verdad que no fui tan lejos como tú, ¿no? Pero siempre tenía ideas. Qué importante eso que cuentas. Ahora, por suerte, y con espacios como el vuestro y con el emprendimiento más integrado, es más fácil que te encuentres a personas que ayudan que antes, ¿no? Pero ese papel o esa parte de cuando estás emprendiendo, que llegue alguien, lo que llamamos las frases matadoras, ¿no? Nosotros en Design Thinking España, cuando estamos en un proceso de Sí, sí, innovación, total, que te lleguen total. esas frases matadoras y sobre todo, eh, también sin tener en cuenta, porque las personas que suelen utilizarlas, al final, cómo es el desarrollo de una idea y lo importante que es acompañarla, lo importante que es ir consiguiendo esas ayudas para que eso tome forma. Y ojo, no pasa nada, ¿eh? Que si luego no se hace esa idea, como nosotros también fomentamos que cuantas más ideas tengas mejor, pues ya veremos en cuál nos centramos. Pero una constante o sea, matar Uf. ideas o En lo que tú nuestro dices. país, eso creo también creo que es muy cultural. O sea, Sí, total. en España, por desgracia, uno de los defectos que tenemos es que somos muy cañitas en... Si a alguien le va mal, lo podemos respetar, pero si a alguien le va bien, somos brutales. Es verdad, ¿no? Y yo creo que es clave a ver, al final ese contexto y te pasa en lo privado y en lo público. Es decir, generar esa... Es decir, que yo puedo transmitir mis ideas y no pasa nada. Lo que pasa es que, por ejemplo, en el ámbito público sí que es cierto, que yo lo he hablado muchas veces con mis compañeros, es decir, a nadie de alguna forma le pagan por innovar y Ujú. nadie quiere ser el primero. Claro. ¿Y qué es lo que nos pasa a nosotros con las Rozas Innova? Que nos pasa todo lo contrario. Nosotros queremos ser los primeros, también eso nos ayuda que nuestro presidente, también el alcalde, que es de los primeros que, oye, que tenemos que arriesgar, tenemos que hacer cosas diferentes y en eso estamos. Esta semana hemos tenido la buena noticia de que la OCDE ha elegido nuestro programa de transformación digital como un caso de uso internacional de Enhorabuena. referencia. Os digo que son cosas que dicen, mira, y estoy convencido que quien nos incluyó no sabía ni poner las rozas en el mapa. Pero vamos, me ha puesto la cabeza. Y de eso se trata, es decir, generar cosas con impacto y con algo que cuando hacemos, igual que pasa en lo privado, es decir, escuchar, una capacidad de escucha clave inicial Claro. para que pasen las cosas, de escuchar, de luego y formar parte con quien estás trabajando para tomar una decisión y ayudarle incluso, Sí, sí. ¿no? Y luego para poder seguir poniendo en marcha cualquier política pública a nivel local, ¿no? Claro, es que es verdad que la parte de aversión al riesgo limita muchísimo. Es verdad que en lo público, bueno, pues yo ya te digo, más allá de estos talleres que damos formación, no tampoco he tenido tanto contacto, pero sí que intuitivamente imagino que la toma de decisiones generalmente implican una mayor sensación de riesgo por una serie de cuestiones. Absoluto, o sea, yo creo que de todas maneras, la mayor parte de las barreras son mentales. O sea, a Claro. ver, es cierto que en el ámbito público tienes una legislación mega hiper garantista, Ujú. o sea, porque es así, muchas veces cuesta más el proceso que lo que vas a hacer por toda esa garantía. Está bien, Sí. desde luego, que tengas una garantía, porque al final la diferencia de lo privado, nosotros trabajamos con el dinero de todos los ciudadanos y es Ujú. fundamental que lo protejamos y que hagamos el mejor uso, pero eso también implica que pensemos en la mejor forma, lo mismo, de innovar para sacar el mejor resultado. Totalmente. Como expertos que además sois y No, total, total, como total, total. personas, como profesionales que saben guiar eso y que además toman decisiones que ya simplemente al contrastarlo vemos que son de las que mejor han podido funcionar, por lo que hablábamos, Pero ¿no? eso tienes que demostrarlo. Digo, la innovación, fíjate, nosotros al principio, en octubre de 2020, cuando presentamos en el Consejo de Administración de la Ruedas Innova todo un plan a 10 años, con Ujú. 35 acciones aterrizadas, con temas concretos, a mucha gente a mí me dijeron una cosa que fue de las que más me gustó. Uno de los consejeros dijo, es que esto es muy ambicioso. Y Ujú. dije, pues sí, efectivamente. Si en el mundo de la innovación no somos hoy ambiciosos y también nos vamos a equivocar. Por Y supuesto, si, claro, es que esa es la otra parte. y Y tú si lo no tienes que nos hemos asumir. equivocado, es que no hemos arriesgado. Esa es una realidad.
Claro, si es que esto es la paradoja también, ¿no? Que hablamos también en más programas sobre la innovación. Tú no puedes pretender innovar con lo que se supone que es crear un nuevo camino súper diferente, que además, lógicamente, porque el otro ingrediente de la innovación es aportando valor, sin equivocarte o sin asumir que la equivocación puede formar parte o bien del proceso o directamente ya está integrada desde el principio, ¿no? Es decir, no podemos pretender ser innovadores y al mismo tiempo no fallar nunca. No, es que sería imposible. Elon Es una Musk, paradoja. personaje controvertido, Elon Musk, yo le escuché una vez que decía, dice, yo cuando en los comités de innovación, las reuniones que tenían, todo el mundo estaba de acuerdo con lo que yo planteo, tiro la iniciativa. Dice, porque significa que no ha sido suficientemente como disruptora o que cambia, ¿no? Pero Claro. eso es lo difícil. Te das cuenta que al final, igual que la innovación y el emprendimiento, lo más complicado es la cultura. Sí, sí, hombre, es lo que hablábamos también con las habilidades, claro, con la Pero que forma de es lo trabajar. más complicado. Ahora nosotros, mira, lanzamos ahora vamos a intentar llegar en transformación digital más del 50% del comercio de la ciudad. Pues uno de los temas que tenemos clarísima, la parte más compleja, es esa parte del miedo y de lo que es el tema de la cultura. Claro. Sí, Y la sí, gente es súper capaz, te digo, porque sí, sí, si algo ha demostrado lo que tiene hoy un comercio abierto es que si ha pasado el desierto que ha pasado, es que es una persona vamos, con muchas cualidades, ¿no? Pero tenemos que ser capaces de, sobre todo, de ponerlo fácil y de aterrizarlo. O sea, el programa este que se llama Serpas Digitales, que ujú, es poner al lado una persona de forma claro, personalizada para lo que realmente necesitas. Y lo mismo, intentar incorporarle la innovación progresiva, o sea, lo que es que tú todo esto, digamos, estás en un mundo en que hoy, si no, no sé si vas a ser el rey del mambo en el mundo digital, pero lo que tengo claro es que si no estás, lo tienes complicado. Y totalmente. de eso Bueno, se trata. es De que, eso se trata. claro, esto también sería un tema largo, pero desde Sí, algo no, no, ya tan básico como tener una web, lógicamente, o luego también tener integrados algunos tipos de conocimientos vinculados a lo digital, es que no puedes funcionar de otra forma hoy, ¿no? Es muy complicado. Y a lo mejor los comercios que funcionan son comercios de barrio que el tipo de personas que se acercan a ellas son las de toda la vida, pero también habrá un cambio ahí. ahí Es- ese es el tema. Fíjate, es uno de los, a mí te lo juro que me come mucho la cabeza este tema. O sea, el cómo ayudarles, ¿por qué? Porque muchos de ellos tienen productos súper buenos, tienen una atención al cliente buenísima, pero yo cuando hablo con ellos les digo, mira, no es que cuide los clientes que tienes hoy, digo, Claro, vamos a ir a por los de fuera y vamos para que no pierdas los que tienes, porque tú menor de 40 años no pisa un claro, comercio. claro. O lo pisa también con unas expectativas distintas o la forma en la Es, que llega a ese comercio es muy diferente a la que llegaba no, no, antes. por eso mismo, pero o sea, tenemos que ayudarles a que lo vean. Claro, Pero que eso no es es un fácil. trabajo, te digo, es un cambio cultural. Nosotros hicimos un piloto el año pasado con 71 comercios, el resultado fue súper positivo. Nosotros antes de hacerlo escalado a un número muy alto de comercios, dijimos, vamos a probar. Y una Ujú. metodología que se nos había ocurrido, decir, mira, a ver, no se ha hecho nunca, vamos a probarlo, ¿no? Y probando esto nos dimos cuenta que tenemos que ponerlo fácil y dar la receta a cada uno que realmente necesita, porque uno de los problemas con todos estos temas, incluso innovación, es una receta para todos. Claro. No necesita lo mismo una inmobiliaria que una, que una panadería, o sea, que son perfiles muy diferentes que utilizamos, que consumimos todos los días, ¿no? E incluso una startup. Sí, sí, según el sector que ataque, la estructura y otras Según el sector, cosas. lo mismo, es decir, que eso es uno de los temas que es clave, ¿no? Es ser capaces de decir lo que necesitas, ¿no? Pues mira, Raúl, por un lado, en relación a lo que decías, es que se me venía esta palabra a la cabeza, que yo creo que al emprender es fundamental, porque es que al final, cuando tú te pones a pensar en un modelo de negocio, dentro de las hipótesis, claro, es algo que no te va a llevar mucho tiempo diseñar. Pero es que ese modelo de negocio, ese business model canvas, ese lienzo que elaboremos, es un lienzo que necesariamente una vez que salgas al mercado va a ir cambiando y modificándose. Es decir, no dejas de estar en unas fases de aprendizaje, ¿no? Entonces, para mí el acompañamiento es fundamental. Y además, si hablamos de perfiles como los que cuentas, que tienen esas barreras, que también son razonables, porque si les ha ido durante muchos años bien con la forma en la que tenían de trabajar y de ganar el dinero, pues tendrán muy pocas ganas, ¿no? O es muy complicado, además también aquí la edad lógicamente importa, ¿no? Es muy complicado que estén abiertos a decir, vale, pues lo cambio todo. Por eso qué Claro. importante, y tú lo señalas, ¿no?
ese acompañamiento. Además, bueno, me encanta también oír esa parte de que no es café para todos, porque bueno, luego tenemos los recursos que tenemos y las metodologías también, pues lo que tienen de útil es que al menos dando unos pasos te dan un resultado y eso ya es un punto de partida chulo, ¿no? Pero me encanta eso. No quiero que se me, porque además tengo varias preguntas más todavía por ahí, Raúl, pero no quiero que se me escape un apunte que también me ha encantado escuchar y que seguro que tiene aún más desarrollo, pero es que me parece increíble que integréis, que existe esa posibilidad de integrar a los ciudadanos dentro del ecosistema en el sentido, bueno, ya estamos hablando de esto, ¿no? De que estáis dando estas herramientas a los comercios de allí, pero además que sean, quizás no sea exactamente así, pero a mí me ha sonado así, me ha parecido mágico, vuestros primeros usuarios en cada innovación que aparece, ¿no? Esta apertura, que luego, claro, pues es imposible, ¿no? Pero o esto que me comentas de los semáforos también, de las rotondas, digo, claro, es que eso no te parece un impulsor, o estáis viviéndolo como un impulsor, un catalizador brutal de la innovación y además como algo que motiva mucho a nivel personal el ver que eso ya se pone en práctica, además genera impacto en las personas que están a vuestro alrededor. Sí, no, eso está claro. O sea, de hecho, a ver, nosotros cuando trabajamos como a varios niveles, evidentemente. Tenemos un equipo técnico súper bueno que trabaja pues, en temas de compra pública de innovación, temas de energía sostenible, intentando ahora, por ejemplo, trabajar con temas de comunidades energéticas, o sea, de todo tipo, incorporando inteligencia artificial, temas de blockchain que estamos metiendo, pero hay un nivel que hay que ser conscientes de que eso no llega a la gente. Y el que llega a la gente, y sobre todo también es lo que realmente la gente, muchas veces la gente necesita, te digo, el llegar al que yo creo y que es el eslabón más débil de toda esta cadena en la tecnología y de la digitalización, que es el comercio. Y sobre todo te digo, es clave escuchar. Ujú. Yo para mí, yo no pongo o sea, no pongo en marcha una medida de política local si no he escuchado a la gente primero. Perfecto. O sea, pues yo puedo creer, o sea, porque a mí me ha pasado, es decir, yo creo que esto se puede hacer de esta forma, pero si no lo contrasto, por ejemplo, con las asociaciones de comerciantes que tenemos, asociaciones que funcionan muy bien, pues si no lo contrastamos y no te sientas con alguien a escuchar, pues es difícil. De hecho, mira, un tema que me parece súper valioso. En nuestro equipo hay gente de todas las edades. Claro. Tenemos, por ejemplo, Multidisciplinar. una de las mega serpa que tenemos es una persona de 60 años. Y son las personas con unas ganas y una curiosidad que, claro, conecta rapidísimamente con cualquier comercio. Y es así, porque ella misma es un ejemplo. Para mí es un ejemplo, he aprendido mucho de ella y del equipo, te digo, que tenemos de gente de edades pues muy diferentes, ¿no? Y esto es lo que yo creo para mí, para es ser innovar e incorporar la tecnología es esto, es ser capaces de que esa tecnología, esa innovación al final no deja a nadie atrás. Porque ¿de qué nos Claro. sirve tener, pues eso, las megamundo digital si hemos dejado, bueno, se está pasando al sector financiero, si los Ujú. bancos están expulsando a las personas mayores? Yo, desde luego, es una de las ideas que tendría. Yo sería el primero que crearía un banco para todos. No la llamaría para personas mayores, banco para todos. O hay gente que también le complica. Y realmente dar un servicio a personas, muchas afortunadamente, que hoy en este país tienen un poder adquisitivo y una calidad de vida buena. Pues yo lo haría, vamos, específico para ellos. Es que así, o sea, mientras unos están de alguna forma pasando de una población muy grande de este país y que realmente necesita que le apoyemos, porque sigue necesitando ir a un cajero, siguen unas necesidades, pues no podemos. O sea, la tecnología para mí es esto, pero la tecnología es ciencia y es ciencia para las personas. Claro, es que el objetivo debe ser el impacto en las personas. Design Thinking, ya sabes, está centrado en las personas, ponemos al usuario en el centro y yo veo por lo que comentas que eso debe estar súper integrado también en vuestra visión, en vuestra forma de trabajar y que entendéis muy bien también cuál es vuestro usuario y además tenéis la ambición, ya que utilizabas esa palabra, de llegar a las distintas tipologías que conforman las rozas, ¿no? Que bueno, pues no dejan de ser 100.000 personas, pero esa búsqueda también enfocando, ¿no? Desde cada necesidad. Para Raúl, un pequeño cambio de tercio, porque también esta parte que tienes relacionada con la inversión me parece súper interesante y no quiero que se Ujú, quede sin compartir, si te parece. Lo que te iba a preguntar, por un lado, es en la parte de inversión, estamos hablando de startups y a priori desde tu experiencia, ¿cuál crees que son los factores fundamentales que debes tener en cuenta cuando inviertes?
en una startup sé. Lo vamos a hacer, si te parece, primero de una forma un Ujú. poco, claves un poco generales, porque ya sabemos que dependiendo del proyecto, lógicamente, vas a fijarte unas cosas o en otra, ¿no? Pero como las cuestiones más importantes o que nunca deben Mira, yo creo faltar que para hay, observarse. hay dos temas que son comunes a todos. O sea, hay alguno que ya tiene puedes bajar de una forma o de otra, pero tu llegada, la primero es que tenga sentido lo que quieres hacer y el reto que quieres resolver, o sea, que tenga sentido y que seas capaz de contarlo, el famoso pitch, etcétera. ¿Por qué se hace? Porque tienes que ser capaz de sintetizar lo que eres capaz de resolver de forma más sencilla y que lo entienda cualquiera, que no simple, ojo, sencilla. Ujú. Y luego el equipo. Sin este mix, olvídate. Puedes tener idea brillante sin equipo bueno, adiós. Es que es así. Para mí esas son las dos claves. Equipo y el para qué muy claro. La Y eso es lo propuesta que de valor. la También hablamos de la propuesta de propuesta de valor, valor. la propuesta de valor que estás planteando. Y esto me vale hasta una empresa de economía social, una startup, da igual, o sea, a todo el nivel que quieras, ¿no? O sea, mirar realmente que tenga sentido, ¿no? Y hay veces, nosotros en Core Angels y algunas inversiones que he hecho yo a nivel individual, intentas de alguna forma rascar en eso, ¿no? En ver qué es lo que hay detrás y realmente intentar, los business angels entran en la fase semilla pre-semilla, es decir, casi en PowerPoint. Ujú. Y en eso tienes que tener mucha imaginación también de visualizarlo, ¿no? Y hay veces que lo ves y hay veces que no. O sea, que no, como no te lo crees, ¿no? Entonces, nosotros, los business angels, cuando entran en esa fase tan inicial, ayudamos para que eso pase. Nosotros, por ejemplo, nosotros ya hemos invertido en 24 startups y algunas de ellas, pues, de alguna forma, por ejemplo, una de ellas fue de las que estuvo en las finalistas de South Summit este año, en el Ujú. 2022. Y esta startup casi la vimos en fase PowerPoint. O sea, que invertís también en fase semilla, cuando no ha habido Y venta semilla todavía, salida al presemilla. mercado. A ver, mira, nosotros somos como en plan como Ketama de no estamos locos que sabemos lo que queremos. Es decir, nosotros somos un grupo de profesionales y de emprendedores que nos gusta el emprendimiento y que intentamos no solo una inversión financiera, sino ayudar a las startups. Claro, el smart money, ¿no? Nosotros, sí, sí, realmente. De hecho, por ejemplo, uno de los temas que tenemos es que la nueva ley de startups nos hemos quedado fuera de alguna forma, no tenemos cero beneficio fiscal. Ujú. Porque si tú eres inversor individual, tienes un beneficio fiscal súper interesante. Digamos, te puedes reducir como hasta 100.000 euros, un 50% de lo que inviertas. Pero si estás en una sociedad, que en nuestro caso no, ni un euro. Ya. Y aún así te digo, estamos en marcha y seguimos. Si nos hubiéramos tenido, digamos, la deducción fiscal, pues mucho mejor. Y el objetivo es ese, ayudamos. De hecho, nosotros identificamos a las startups interesantes, decidimos invertimos como de forma colegiada y luego las acompañamos. O sea, cada uno de las que elegimos, cada uno por nuestra experiencia, a veces sectorial, pues nos ponemos al lado suyo y les ayudamos en la medida que lo vamos con contactos, con nuestra visión de mercado, porque eso se agradece mucho en esa fase. O sea, de hecho, es uno Hombre, yo creo, de los temas que las startups con las que hemos trabajado, incluso algunas a las que al final no invertimos, ¿no? Que nos han dado la gracia porque le dimos, mira, es que esto te falla, esto y esto. Y gracias a eso, a lo mejor no se dieron una bofetada mucho mayor de la que se podían haber dado, ¿no? claro, porque esto también no se habla. Bueno, no se habla porque yo creo que Me interesa. claro, no interesa, pero es que al final, si tú estás validando tu modelo de negocio, validar que tu modelo de negocio no va a funcionar gastando un poco de dinero o nada es un éxito también. No, Y no, total. de A esto ver, tampoco se habla. en el mundo startup, en de emprendimiento, cuando vas a muchos eventos, que yo suelo ir a bastantes, o sea, a mí el mundo Mickey Mouse y Disney, de que todo es muy bonito y solo vemos a los vencedores, no vale. Porque es muy complejo, te arriesgas mucho, Sí, sí. es una montaña rusa. Pregunta a cualquier persona que esté liderando una startup o que esté en un equipo de startup. Total. Tienes satisfacciones brutales y evidentemente eso tiene también aprendizaje, o sea, tiene satisfacciones, pero también, o sea, tiene los dos lados, pero hay que ver los dos lados. O sea que, de hecho, ayer justo nos dieron la noticia que una startup proceña que es Harvest Market ha sido elegida la empresa en el Madrid Fusion, Ujú. la Semana de la Comida de Madrid,
como la startup más innovadora, una empresa más innovadora, con un modelo de negocio súper rompedor, ¿no? Pues es eso, ¿no? O sea, pero yo que conozco a Álvaro Pérez, que fue el emprendedor que puso en marcha esto, que lo conozco desde que contó la idea hace 2 o 3 años, pues sé lo que ha pasado, ¿no? Claro. El emprendimiento hay que contarlo todo. ¿No? Sí, no, y de hecho aquí también una cosa cuando, bueno, primero también la generosidad, esto es así, porque en fase semilla o presemilla muy pocas personas a nivel personal o a nivel, vamos, a título personal o incluso con SLs invierten, al menos en España, ¿no? En este punto, invierten cuando todavía no hay ningún KPI, entiendo por lo que tú me estás comentando, ¿no? Que se haya demostrado, ninguna métrica. Entonces, ¿cómo no? Lo que tú dices, en ese momento de mayor frío en el que todavía no se sabe muy bien hacia dónde va a ir eso, el poner tanto un capital suficiente como para empezar a funcionar y luego además también, por supuesto, esos consejos que vienen de toda la trayectoria, eso tiene un valor enorme, lo digo también para nuestra comunidad que nos escucha, que no sé hasta qué punto estarán familiarizados, pero vamos, es algo que no es usual. Y bueno, quería también comentarlo, ¿no? Porque es eso, también eso va a marcar la diferencia. Y luego, por otro lado, fíjate, cuando comentabas los dos aspectos fundamentales que estoy de acuerdo, yo te digo, esto abriríamos a lo mejor un debate también, pero yo te digo Ujú. que a mí si me apuras, entre propuesta de valor y equipo, yo me quedo con equipo. Yo también. Porque, Eso coincido, coincido. claro, y puede parecer algo difícil de entender de primeras, pero yo creo que luego se explica muy bien. Tú ¿Tú a puedes... quién te llevarías? Mira, tú imagínate que coges una ciudad pequeñita y te metes en el mar en un momento de Claro, tormenta. ¿A quién te gustaría llevar? Por muy, muy buen destino que tuvieras después. ¿A quién te efectivamente, gustaría llevar al lado? claro, eso es. Y bueno, y Es también así. es esto, si tú tienes un buen equipo, cuando hablamos de equipo, es lo que estamos hablando, si es que al final tú, o sea, tú tienes que empezar validando. Tu idea, por muy maravillosa que sea, te queda un camino de validación, te quedas ir al mercado, te queda entender, te queda desarrollar. Porque fíjate que nosotros en Design Thinking España, claro, hablamos de lo importante que son las ideas, pero es que también esas ideas tienen que salir, tienen que ejecutarse, por eso prototipamos, por eso las aterrizamos enseguida y las confrontamos, ¿no? Claro, claro. Entonces, un buen equipo puede pasarse un tiempo buscando un modelo de negocio a partir de una idea mala, pero si tiene esa iniciativa, esas capacidades, está acostumbrado, se irá dando cuenta, irá aprendiendo la manera en la que ir iterando esto, ¿no? Pero sin embargo, si tú tienes un mal equipo, aunque la idea sea maravillosa, cuando nos tenemos que Da igual. remangar, irnos a la ejecución, bueno, pues implicar lo que hablábamos, Raúl, esta parte de habilidades, de actitudes, es que el barco, siguiendo con la metáfora que decías, es que se va a hundir súper rápido. Mira, Y, ejemplo con Elon Musk lo estamos viendo rápido. Pues ujú, tener un tipo brillante, que es un tipo brillante, eso no lo pone nadie en duda, que, o sea, vamos, hagamos apuestas de lo que va a pasar en los próximos meses. Pero sí, es que sí, es así. O sea, un tipo brillante sin unas habilidades fundamentales para que las cosas salgan, es que choca. Y es una crónica de una muerte anunciada, pues es así, ¿no? bueno, y Y fíjate eso que, es lo difícil de conseguir los compañeros de viaje. Claro, ¿no? De hecho, por ejemplo, hay algunas aceleradoras, por ejemplo, Demium, que me parece interesante el modelo que tienes al revés, al inverso. Es decir, busca primero el equipo y claro, luego te aportan ideas, porque es que ideas hay muchísimas, a lo que de alguna forma pues tengas tú clarísimo qué es lo que quieres hacer por tu expertise, pero ellos lo hacen al revés, a la inversa. Es decir, busca primero un equipo bueno que encaje y luego te aportaremos ideas o proyectos que puedan estar en marcha que pueden tener sentido, ¿no? Y eso es importante, ¿no? yo haría lo mismo sin duda y creo que aquí también, aunque se va derribando, se derriba también el mito este de tener la idea genial, la gran idea y que entonces ya todo cambie, ¿no? Porque, Bueno, a ver, eso lo vemos en las películas. Eso por eso te digo, ahora ya por suerte, una vez que se van formando ecosistemas de innovación y la innovación, el emprendimiento está más a la orden del día, por suerte se derriba esto. Pero vamos, yo me acuerdo hace no tantos años hablar con un amigo y decirme, pues estoy pensando a ver si consigo una idea como la de Google tan buena y entonces ya como... Claro, y en realidad no está Sí. ahí, no está ahí. O sea, una idea, por buena que sea, se demuestra también caminando, ¿no? Se demuestra con todo lo que tiene que ver con la ejecución. Raúl, como sé que estás muy ocupado y tienes además cosas ahora que hacer, si te parece, bueno, también te digo, si tenemos oportunidad o bien en la innovación en el centro, que hacemos además, tenemos Ujú. previsto hacer además mesas, ¿no? Ya redondas con más personas, que ya estás, por supuesto, invitado, sea en esa o en otra edición, si te parece, profundizaremos en más temas o tomándonos tú y yo un café, porque Perfecto.
porque sé que hay un montón de cosas que a mí se me quedan en el tintero, pero antes de terminar, bueno, hay varias preguntas, voy a quedarme con una. O más bien, me gustaría que antes lo has enunciado, ¿no? Ya que escribiste ese artículo tan interesante, Las tres llaves, en Telus, de Fundación Telefónica, que todo aquello que quieras complementar a lo que ya enunciaste, por favor lo hagas, hablando de la importancia de esas tres llaves, y luego ya enlazar directamente con algún tipo de predicción que crees que hacia dónde apuntar. Bueno, ya sabes a lo que me refiero, ¿no? O sea, en tu Sí. experiencia, en lo que ves, ¿hacia dónde crees también que van las cosas en relación al emprendimiento y la innovación? Bueno, yo la verdad que después de todo lo que se lo he visto, de todos los países que he estado, etcétera, y la gente que he conocido, me quedo con el tema de que no hay recetas mágicas. Eso me parece fundamental. O sea, creo que para que las cosas salgan, necesitas una suma de, no hay un factor único, hay, igual que en un ecosistema lo mismo, no hay un factor único, tiene que darse y tienes que buscarlo, las personas fundamental, luego los compañeros de viaje del conocimiento, el contexto para que pase y esa suma es lo que funciona. Tú pones un huevo y una patata, no es nada, pero juntos una tortilla de patata que es hago algo como digo, que eso por ejemplo no es simple, pero sí muy sencillo y es un sabor único. Pues esto es igual. O Ujú. sea, Claro. tenemos que ser capaces de generar esa mezcla, yo creo como algo fundamental que digo, no hay una receta única y que sí que no intentemos probarlo de otros porque igual probablemente lo que hacemos nosotros Ujú. no salga, ¿no? Y lo que más, la otra pregunta, perdona que me olvidé Sí, antes. ya para cerrar, Raúl, también sabiendo efectivamente que nadie Eh, tenemos aquí una bola mágica, ¿no? Para saber el futuro, sí, un poco. las Yo, tendencias que tú ves. mira, yo no, la bola mágica no la tengo, pero sí hay algo que tengo clarísimo de los últimos años. Yo fíjate, en 2015 tuve la suerte de tener una charla con Tim Berners-Lee en Berlín, cuando yo trabajaba en Campus Party en ese momento. Y yo en ese momento le pregunté qué es la que, no fue en 2013 exactamente. Le pregunté cuál creía que eran las claves de lo que veníamos por delante. Sabéis, Temperley fue los que creó lo que es la web, el World Wide Web, y una de las claves de lo que tenemos hoy en el mundo digital. Y él tenía clarísimo que era la inteligencia artificial. Y yo sigo teniendo clarísimo que lo que va a marcar, y lo estamos viendo, fíjate, en estos últimos Sí, meses, sí. con los chats GPT, ChatGPT. etcétera, la inteligencia artificial está entrando sin permiso realmente. O sea, Google está incluso asustado por lo que está Sí, pasando, sí. pero es eso. Para mí es la gran transformación a una velocidad, si ya ha pasado rápido los últimos 10 años, lo que vamos a ver en los próximos 5 y 10 años, o sea, yo creo que se puede acelerar de una forma muchísimo más Exponencial. rápida, exponencial. Yo creo, pero si hay algo, yo creo que es la inteligencia artificial, sin dudarlo. Estoy de acuerdo, hablando con Néstor Guerra, que también es Sí, experto, hace un par de ediciones también hablaba de esto y es verdad que yo por aquel entonces, hace eso, 2, 3 meses cuando hablamos, ChatGPT todavía no estaba tan en boga, pero es que ahora ya que es algo tan conocido, realmente asombra en qué poco tiempo puede cambiar las reglas del juego, también en un sector, también incluso, bueno, luego como herramienta, ¿no? Para tantos tipos de, o bien entidades, personas, bueno, para todo el mundo. Bueno, Raúl, pues ha sido un placer. Como te digo, aquí el tiempo pasa volando, a mí al sí, menos. Llevamos casi una hora y bueno, se nos han quedado cosas en el tintero que yo espero recuperar. Agradecerte de nuevo que hayas estado aquí y bueno, que espero que nos veamos pronto. perfecto. Oye, pues un placer tenía esta charla. Y bueno, pues continuará. Muchas gracias, Saúl. Muy bien, muchas gracias. Raúl, un abrazo. Bueno, chao. Adiós.